Hola, buen día. Vamos a hablar un cachito del paciente con dislipidemias. Eh, las dislipidemias son afecciones absolutamente prevalentes. En Argentina tienen una prevalencia aproximada del 30% y son trastornos que se producen a nivel del metabolismo lipídico, ya sea por un aumento en la síntesis o una disminución en su degradación. ¿Sí? Las dislipidemias pueden ser primarias, debidas a trastornos genéticos, como por ejemplo a la hipercolesterolemia familiar, o pueden ser secundarias, que son las más frecuentes, debidas a alteraciones en el estilo de vida, a alteraciones en la dieta, como por ejemplo la dieta rica en hidratos de carbono simple, la dieta rica en grasas, son aquellas asociadas al sedentarismo, a la obesidad, a la diabetes, a afecciones como la enfermedad renal crónica, el alcoholismo crónico, el hipotiroidismo, etcétera, ¿sí? Pero dentro de estas causas secundarias, ¿sí? Las más frecuentes son la obesidad, la diabetes y las alteraciones eh, a nivel dietario. Bueno, aquí tenemos caso clínico introductorio, un paciente de 65 años, sedentario y con una dieta habitual hipercalórica, que nos consulta por presentar los siguientes hallazgos en un examen de laboratorio. El paciente nos trae el laboratorio y en él leemos un valor de colesterol total de 340 miligramos por decilitro, un valor de colesterol LDL de 200, HDL de 30 y triglicéridos de 230 miligramos por decilitro. En base a lo que vamos a ver ahora, nosotros debemos interpretar estos hallazgos. ¿Sí? Eh, con respecto a las afecciones en el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Fisiopatológicamente se producen alteraciones en las lipoproteínas, que como ustedes saben, esas lipoproteínas están formadas por un compuesto lipídico, puede ser colesterol, triglicéridos o ambos, y una parte proteica, que son las apoproteínas. Esas lipoproteínas, cuyas alteraciones son las que se van a manifestar en el laboratorio, eh, tenemos a los kilomicrones, las cuales, o los cuales, mejor dicho, transportan triglicéridos de la dieta, las VLDL, que transportan triglicéridos endógenos, las IDL, que transportan un poco de colesterol, un poco de triglicéridos, las LDL, ¿sí? Que transportan colesterol, y su apoproteína es la ApoB100. Esto es importante porque en la hipercolesterolemia familiar se encuentra alterado el receptor, ¿sí? Por una alteración genética de la ApoB100 y genera unos niveles en suero de LDL elevadísimos. Y después tenemos recordemos que la LDL transporta colesterol hacia las arterias, ¿sí? Por lo tanto es sumamente aterogénica. Eh, y tenemos, por último, las HDL, que realizan el transporte reverso del colesterol, llevan el colesterol de la periferia hacia el hígado y tienen también función antioxidante, una función antiinflamatoria y antitrombótica. Cuando nosotros estudiamos el metabolismo de los lípidos, lo principal que tenemos que tener en cuenta, que son los valores que se van a reflejar en el laboratorio, son el del colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y los triglicéridos, ¿sí? Y la principal complicación que tienen las dislipidemias es la aterosclerosis. Las dislipidemias por lo general no dan manifestaciones clínicas, los pacientes son asintomáticos, o la manifestación clínica se dan de una forma indirecta, a través de las complicaciones secundarias a la aterosclerosis arterial, ¿sí? Las arterias que pueden ser afectadas son las arterias coronarias, dando, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, ya sea agudo, un infarto de miocardio o una cardiopatía isquémica crónica. Se puede afectar las carótidas, dando un accidente cerebrovascular, las arterias de los miembros inferiores, dando una
arteriopatía periférica. Por eso, concepto importante a tener en cuenta es que las dislipidemias, si bien no dan manifestaciones clínicas, y la mayoría de los pacientes son asintomáticos, y nosotros las diagnosticamos mediante un examen de laboratorio, las consecuencias son graves, ¿sí? Y esas consecuencias se deben a la aterosclerosis y las complicaciones potenciales de la aterosclerosis, como infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, etcétera, ¿sí? En el estudio, ¿sí? O en la evaluación diagnóstica de un paciente con dislipidemia, lo mismo que en las diversas afecciones, es importante anamnesis, examen físico y exámenes complementarios. Con respecto a la anamnesis, como les he dicho previamente, no hay síntomas, ¿sí?, característicos de las dislipidemias. Nosotros aquí es importante preguntar sobre la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo diabetes, ¿sí?, tabaquismo. Si la persona ya tuvo algún evento vascular, como por ejemplo un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, si ya le habían dicho alguna vez que tenía el colesterol alto, antecedentes familiares de dislipidemia, ya sea hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, eh, alguna afección, como dije previamente, como la diabetes, algún caso de insuficiencia renal, el consumo de alcohol, su dieta general, ¿sí?, dieta rica en hidratos de carbono fino, si realiza o no realiza actividad física, etcétera, ¿sí? Si toma algún tipo de remedio. Por ahí la persona nos dice, le preguntamos, ¿usted tiene el colesterol alto? No, y resulta que está tomando un fármaco hipolipemiante, ¿sí? O sea, no lo tiene alto porque está tomando el fármaco hipolipemiante, ¿sí? Por eso la anamnesis, más que centrada sobre alguna manifestación clínica de dislipidemia, que son extremadamente raras y los pacientes son asintomáticos, se deben centrar en los factores de riesgo cardiovascular. Segundo paso es el examen físico. En el examen físico también es raro encontrar manifestaciones clínicas propias de las dislipidemias, sino que las que van a predominar son las de las afecciones secundarias que originan las dislipidemias, ¿sí? Afecciones que por ahí vemos en la diabetes, vemos en la obesidad, vemos en el alcoholismo crónico, etcétera, ¿sí? El examen físico debe ser completo. Eh, Toma adecuada de los signos vitales, adecuada toma de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, determinar los pulsos. Recuerden que la aterosclerosis a nivel arterial, a nivel de las arterias periféricas de miembros inferiores, puede dar asimetría de pulsos, por ejemplo, ¿sí?, o disminución de los pulsos. Importante el examen físico cardiovascular con la auscultación cardíaca, la auscultación carotídea, para detectar soplos. Importante medir el perímetro de cintura. Importante determinar el índice de masa corporal. Debemos, a nuestra vez, realizar un fondo del ojo. Ahora vamos a ver por qué. En sí, entonces, el examen físico debe ser completo. Puede haber algunas alteraciones propias de las dislipidemias, ¿sí?, que orienten sobre todo a una hipercolesterolemia, pero son raras. Ahora vamos a ver imágenes, que son los santomas, que son tumores cutáneos, que pueden localizarse a nivel de la piel de los miembros inferiores, de los miembros superiores. Cuando se localizan a nivel de los tendones, se denominan santomas tendinosos. Ahora vamos a ver algunas fotitos, pero estas manifestaciones que orientan a hiperlipidemia, sobre todo a hipercolesterolemia, son raras y por ahí son más frecuentes de ver en casos de una hipercolesterolemia familiar, pero no siempre. Entonces tenemos anamnesis, fundamental interrogar, o mejor dicho, preguntar sobre los factores de riesgo cardiovascular, examen físico, que debe ser completo, orientándonos fundamentalmente hacia lo cardiovascular, y luego los exámenes complementarios, que también van a depender del contexto clínico, ¿sí? No es lo mismo por ahí los exámenes complementarios que le vamos a pedir a una persona con diagnóstico de diabetes mellitus que a una persona sana, mayor de 20 años, donde queremos hacer un tamizaje si tiene o no algún tipo de dislipidemia, ¿sí?
En lo que respecta a la dislipidemia exclusivamente, lo que se debe pedir es el perfil lipídico, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio y vamos a ver si se encuentra alguna alteración. Ese perfil lipídico consta de lo siguiente: colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos. También les van a venir informado alguna otra cosa como el índice aterogénico, pero lo principal son estas cuatro cosas que le dije: colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, ¿sí? Y las dislipidemias se puede dar porque esté alterada alguna de estas lipoproteínas o una combinación de ambas, ¿sí? Por ejemplo, un aumento del LDL, una disminución del HDL, un aumento del colesterol total, un aumento de los triglicéridos. Pueden darse en forma combinada, dos o más de ellas, o en forma aislada, por ejemplo, hipercolesterolemia aislada, ¿sí? Entonces, anamnesis, fundamental preguntar sobre factores de riesgo cardiovascular, examen físico completo, orientándonos fundamentalmente a lo eh, cardiovascular y metabólico, y los exámenes complementarios, el perfil lipídico. Y de acuerdo al paciente, vamos a pedir alguna que otra cosa. Por ejemplo, si sospechamos un síndrome metabólico, le vamos a agregar una glucemia, por ejemplo. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar las imágenes que pueden, de hallazgos clínicos que orientan fuertemente a una dislipidemia, pero que son raros, ¿sí? Son raros. Estos son los santomas. Son tumores cutáneos, amarillentos, ¿sí? Por depósito de grasa, que orientan a una hipercolesterolemia. Fíjense en dónde está localizado, a nivel de ambas rodillas, ¿sí? A nivel de las manos, y cuando se localizan sobre la superficie de tendones, por ejemplo, tendones de la mano o el tendón de Aquiles, en este último eh, favoreciendo su rotura, se denominan santomas tendinosos. En las otras localizaciones se llaman santomas tuberosos, ¿sí? A excepción de los párpados, ¿sí? Que se denominan santelasmas, esos tumores cutáneos, tumores grasos, cuando se localizan a nivel de los párpados, se denominan santelasmas. Entonces, tenemos los santomas, tenemos los santelasmas. Aquí tenemos el arco corneal, ¿sí? Que el arco corneal también se ve a depósitos de lípidos, sobre todo colesterol, ¿sí? Y fíjense que lo que es un halo claro alrededor de lo que es el iris, ¿sí? Y también sugiere una dislipidemia, más específicamente una hipercolesterolemia. Y si aparece antes de los 45 años, a una hipercolesterolemia familiar. Son hallazgos que uno los puede encontrar, pero no son de los más frecuentes. Y por último, recuerden que yo les dije que otra de las cosas que tenemos que hacerle a los pacientes es un fondo del ojo, ¿sí? En aquellos pacientes con hipertrigliceridemia, cuando los triglicéridos se encuentran por encima de 1000, ¿sí? Hay riesgo de que se genere compromiso de la agudeza visual a través de la gran cantidad de lípidos que se encuentran en los vasos retinianos. Y da una imagen en el fondo del ojo que se denomina lipemia retinalis o lipemia retiniana. Este es un fondo del ojo normal. Fíjense el color de los vasos, ¿sí? Los vasos son rojos, son rosados, ¿sí? En el fondo del ojo de la lipemia retinalis, fíjense que son amarillos. Eso se debe al depósito de lípidos, ¿sí? Y se ve la lipemia retinalis cuando los triglicéridos, por lo general, son mayores de 1000 miligramos por decilitro. Otra de las complicaciones que tiene la hipertrigliceridemia, además de generar una lipemia retiniana, es que cuando los triglicéridos también son mayores de 1000, hay riesgo de que generen una pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces, los triglicéridos, además de su efecto aterosclerótico, también pueden generar la hipertrigliceridemia severa, una pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente con dislipidemia, anamnesis, examen físico, exámenes complementarios. Anamnesis, hacemos hincapié sobre todo en los factores de riesgo cardiovascular, en los antecedentes familiares. El examen físico, vamos a hacer un examen físico completo, ¿sí?
medición de tensión arterial, perímetro de cintura, medición de pulsos, auscultación cardiovascular y carotidia. O sea, nosotros nos vamos a abocar, ¿sí?, sobre todo aquellos hallazgos que pueden ser como consecuencia de la aterosclerosis, ¿sí? Eh, y dentro de los exámenes complementarios, en lo que respecta exclusivamente a las dislipidemias, uno pide el perfil lipídico, ¿sí? Pero no pide perfil lipídico, en la orden escribe perfil lipídico porque eso no existe, por lo menos por ahora. Uno tiene que detallar colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, ¿sí? Y las alteraciones de estas lipoproteínas es las que nos van a orientar a la dislipidemia correspondiente. Ahora, eh, ¿a qué pacientes nosotros le pedimos un perfil lipídico? Va a depender del tipo de paciente. A un paciente, por ejemplo, con cardiopatía isquémica, a un paciente con accidente cerebrovascular, a un paciente con diabetes, con obesidad, hay que pedirle un perfil lipídico, ¿sí? Ahora, en aquellas personas sanas, ¿sí?, como estimo la gran mayoría de ustedes, generalmente el perfil lipídico se pide a partir de los 20 años, ¿sí? Y ese perfil lipídico, como les dije, consta del colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, ¿sí? Eh, en las personas sanas se repite el perfil lipídico a partir de los 20 años. Las últimas recomendaciones es que se pida una vez cada 5 años. Repito, personas jóvenes y sanas. Después varía en cada paciente, ¿sí? No es lo mismo ustedes, que en teoría son sanos, que una persona que les duplique o triplique la edad con una diabetes mal controlada, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuáles son los valores normales? ¿Sí? Ustedes van a leer un montón de cosas, van a leer la guía A que dice esto, la guía B que dice lo otro, la guía C que dice lo otro, la guía D que dice lo otro, ¿sí? En general todo tiende a la baja los valores normales o considerados normales de colesterol, de triglicéridos, de tensión arterial, de glucemia y de la mar en coche, ¿sí? Les dejo a ustedes que saquen sus conclusiones de por qué es eso, ¿sí? Eh, lo cierto es que los valores que se consideran normales va a depender de la persona, ¿sí? No es lo mismo el valor de colesterol LDL que se busca en una persona diabética, ¿sí?, o en una persona que ha tenido un infarto de miocardio, que en una persona joven y sana, ¿sí? Estos valores que les puse aquí se refieren fundamentalmente a aquellas personas jóvenes y sanas, ¿sí?, sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular. El colesterol total debe ser menor de 240 miligramos por decilitro, el colesterol LDL menor de 160 miligramos por decilitro, el colesterol HDL mayor de 40 miligramos por decilitro. En la mujer se tiende a ser un poquito más estricto y se prefiere el colesterol HDL que sea mayor de 50 miligramos por decilitro. Igual esto va a depender de donde lo lean. Hay estudios que ponen como punto de corte 40, más de 40 para ambos géneros. Va a depender de donde lo lean. Y los triglicéridos tienen que ser menores de 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Esto, como le digo, son los valores de colesterol que se consideran no elevados, ¿sí?, para una persona, pongamos, de 20, 22 años sana, sin ningún factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Colesterol total menor de 240, LDL menor de 160, HDL mayor de 40, de 50 en la mujer, y triglicéridos menor de 200. Pero, como les digo, por ahí van a leer alguna cosa que les diga algo diferente. Y van a leer otra cosa que les diga algo diferente. Pero tengan una idea grosera que estos son los valores que se consideran normales, ¿sí? Bueno, volvamos ahora a nuestro caso clínico. Teníamos a Donald King, de 65 años, sedentario y con dieta habitualmente hipercalórica, y nos consultaba por los siguientes hallazgos de laboratorio, ¿sí? Fíjense los valores, y volviendo al anterior, tenemos colesterol total mayor de 240, elevado. Colesterol LDL mayor de 160, tiene 200.
recontra elevado. Colesterol HDL tenía que ser mayor de 40, tiene menor de 40, tiene 30. Y los triglicéridos, menores de 200, tienen que ser mayores y son mayores de 200, tiene 230, ¿sí? Por ahí en esta persona, los valores de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos van a depender del riesgo cardiovascular, ¿sí? Recuerden que los valores que le puse previamente son para una persona de 18, 20, 22 años sana, ¿sí? Pero sí podemos sacar como conclusiones, ¿sí? En base a los valores que le puse previamente y a lo que he dicho previamente, que tiene una recontra dislipidemia, ¿sí? Fíjense, tiene aumentado el colesterol total, tiene aumentado el colesterol LDL, tiene disminuido el colesterol HDL y tiene aumentado los triglicéridos. O sea que tiene dislipidemia por todos lados, ¿sí? ¿Cómo interpreta dichos hallazgos? El paciente presenta una dislipidemia, probablemente secundaria. Fíjense que es sedentario, tiene una dieta hipercalórica, hay que verle, hay que solicitar una glucemia, a ver si también es diabético, le tenemos que medir el perímetro de cintura, calcular el índice de masa corporal, y tengan en cuenta que siempre también el factor genético, la carga genética, anda dando vuelta, ¿sí? Entonces, para finalizar, dislipidemias son alteraciones en el trastorno de los lípidos. ¿Cómo la vamos a ver reflejadas? Y diagnosticar por hallazgos de laboratorio. Van a haber alteraciones en las lipoproteínas. ¿Qué parámetros de laboratorio son los que nosotros nos tenemos que fijar y que nos orientan hacia una potencial dislipidemia? Valor de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. ¿Dan manifestaciones clínicas las dislipidemias? No, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿sí? Pero indirectamente pueden dar manifestaciones clínicas a través de su principal complicación, que es la aterosclerosis, ¿sí? Sobre todo a nivel coronario, cardiopatía isquémica, carotidio, accidente cerebrovascular. El examen físico debe ser un examen físico completo, no nos olvidemos de la auscultación cardiovascular, auscultación carotidia, toma de la tensión arterial, medición del perímetro de cintura, realización del fondo del ojo, ¿sí? ¿Qué hallazgos puede dar la dislipidemia propios de las dislipidemias, que son raros? Los santomas, santelasmas, lipemia retiniana, ¿sí? Y con respecto a los exámenes complementarios que vamos a solicitar, que van a depender de cada paciente, lo que es específicamente el perfil lipídico consta de 4 cosas: colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos.